El Ejército de los Estados Unidos, United States Army, fue fundado el 14 de junio de 1775 por el Segundo Congreso Continental, como respuesta a la necesidad de tener una fuerza militar organizada para luchar contra las tropas británicas en la Guerra de Independencia. Su primer comandante en jefe fue George Washington, quien más tarde se convertiría en el primer presidente del país. Desde ese momento, el ejército ha estado involucrado en casi todos los conflictos importantes de la historia del país, y ha evolucionado de una milicia colonial a una fuerza militar moderna y profesional. Durante el siglo XIX, el ejército participó en varias guerras que consolidaron la expansión territorial de Estados Unidos. En la Guerra de 1812, luchó nuevamente contra el Reino Unido. Luego, en la década de 1840, participó en la Guerra México-Estados Unidos, la cual terminó con la anexión de vastos territorios como California, Texas y Nuevo México. A mediados del siglo, se involucró en múltiples conflictos con naciones y tribus indígenas en el proceso de conquista del oeste. El conflicto más sangriento del siglo XIX fue la Guerra Civil, 1861-1865, donde el ejército de la Unión luchó contra los estados del sur que buscaban separarse y formar los Estados Confederados. Esta guerra redefinió la estructura del ejército y su rol en la defensa de la unidad nacional. A inicios del siglo XX, el ejército intervino en conflictos menores en América Latina y participó en la Primera Guerra Mundial, 1917-1918, marcando el inicio de su participación activa en asuntos internacionales. Sin embargo, fue durante la Segunda Guerra Mundial, 1941-1945, cuando el ejército alcanzó su máxima expansión hasta ese momento. Millones de soldados fueron movilizados y participaron en campañas en Europa, África y el Pacífico. Tras la victoria de los aliados, Estados Unidos emergió como una superpotencia global. Durante la Guerra Fría, el ejército fue esencial en la contención del comunismo. Participó en la Guerra de Corea, 1950-1953, que terminó en un empate militar, y en la Guerra de Vietnam, 1955-1975, donde enfrentó una derrota costosa y controversial. A pesar de esto, continuó modernizándose tecnológicamente y adaptándose a nuevas formas de combate. En la década de 1990, el ejército participó en la Guerra del Golfo, 1990-1991, una operación rápida para expulsar a las fuerzas iraquíes de Kuwait. Pero fue a partir del 11 de septiembre de 2001 cuando su rol volvió a intensificarse, con la llamada Guerra contra el Terrorismo. El ejército invadió Afganistán, 2001, para derrocar al régimen talibán y, posteriormente, Irak, 2003, para derrocar a Saddam Hussein. Ambos conflictos se prolongaron por años y transformaron la doctrina militar estadounidense. Hoy en día, el ejército de Estados Unidos es una de las fuerzas armadas más grandes y poderosas del mundo, con presencia en decenas de países. Sus tareas no solo incluyen la guerra convencional, sino también operaciones de paz, asistencia humanitaria, entrenamiento de ejércitos aliados y misiones antiterroristas. Aunque enfrenta desafíos como la ciberseguridad, la inteligencia artificial y las tensiones geopolíticas, sigue siendo una herramienta clave en la política exterior de Estados Unidos y en la defensa de sus intereses a nivel mundial.